Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy, después de mucho tiempo, finalmente volvemos con los análisis de las audioseries de la comunidad. Más en específico, volvemos con Melodía de la Muerte, del buen fanboy de la comunidad, Choco la Cotoa. Si a ustedes les gusta la forma en la que analizo las historias, y desean que analice una en específico, no olviden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios, qué serie quieren que analice después de esta. Recuerden que analizo capítulo por capítulo, para darle un mayor enfoque a cada capítulo. Según Irio, y mis ideas locas, así le doy más prioridad a cada escrito de esa manera XD. Así que sin más, comencemos con el video. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Como es costumbre, el inicio del capítulo nos muestra un mensaje, advirtiéndonos del cruel destino que le depara este universo. Diciendo múltiples voces, que pronto todo se silenciará, y que el final está muy cerca. Hacen alusión nuevamente a Melody, en la que ella está en estos momentos, rememorando aquella melodía que traerá la nota final a todo. En lo personal, hubiera preferido que este mensaje de falta poco hubiese sido colocado en los últimos capítulos, como marcando así el tercer acto de toda la trama de la historia. Así dando inicio con este mensaje del principio, a un cierre total de todo. El principio del final, si lo quieres ver así. De cualquier manera está bueno el mensaje de advertencia que se deja al inicio de cada capítulo como siempre. En cuanto la voz de Melody comienza a sonar en el capítulo, nos topamos de lleno con un cliffhanger, en el que tendremos que avanzar en la trama, para poder averiguar el cómo fue que ella terminó así. Nos marcan que estamos precisamente en el día 18, siendo las 3:36 de la tarde. Melody con muy pocas fuerzas, le dice a su diario que lo consiguieron. No sabe él cómo, pero lo lograron. Para después caer aparentemente desmayada. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? ¡Eh! Quizás por el agotamiento, o quizás sea porque esté perdiendo mucha sangre en ese momento. Estando por más de 3 horas inconsciente, finalmente despierta a las 7 p.m. La protagonista procede a desmayarse otras 2 veces, mientras repite las mismas palabras. Lo conseguimos. Ga, cuando finalmente tiene una mayor conciencia de su entorno, nos explica que está en la universidad a la que habían dicho que irían. Más específicamente, en el departamento de medicina, con los alumnos de la facultad. Por lógica, Melody desconfía un poco de ellos, ya que, después de todo, son unos completos extraños para ella. Aunque prefiere darles un poco de confianza, así que supongo que ella estará con la guardia alta siempre, por si es que todo se llega a pudrir. En fin. Melody procede a contarnos el cómo fue que llegaron ahí. Haciendo un flashback, nos colocamos en el final del capítulo anterior. Nuestros protas estaban rodeados por zombies, así que Clana da la estúpida, pero quizás una idea, en la que todos podrían llegar a sobrevivir. Aunque eso sí, con muchas probabilidades de romperse las piernas. A regañadientes, Lucas acepta saltar. Y la verdad no lo oculto en desconfiar de tremendo plan tan arriesgado. El parque de diversiones del futuro donde nada puede salir mal. Es lo primero que sale mal. Así que, haciendo un plan algo improvisado, deciden que lo mejor sería que Luke saltara primero, para así atrapar a Clana y a Melody después. El problema era que si Luke fallaba el salto, se partiría las piernas, y todos morirían. Pero valía la pena intentarlo. Por la mente de Melody, pasaba un pensamiento. Que ellos podrían dejarla ahí vendida con todos los zombies, una vez que ellos dos estuviesen a salvo, afuera de la casa. Y, recordando las enseñanzas de su padre, sabe que, en cuanto llegue a pasar eso, ella tendría que dispararles a ambos, por traicioneros. Pero aquí es donde yo me pregunto.
Pero Melody, ¿cómo chuchas vas a poder dispararles a ellos dos, si desde el primer capítulo aparentemente, no sabías siquiera el funcionamiento de un revólver? Aparte, que de saber cómo disparar correctamente, lo hubieras hecho en cuanto tu nana entró para salvarte el pellejo. Porque recordemos que te saliste del vehículo, y ella fue por ti. Si estabas dispuesta a dispararles a estos dos si es que te dejaban, entonces ¿por qué no lo hiciste con alguien a quien si sabías realmente que le importabas? En el caso de su nana, ni siquiera era necesario tener buena puntería. Con un disparo a quemarropa al zombie, y listo. La salvabas. Pero aquí, es tener que apuntarles desde un segundo piso. Esa es una. Otra, y quizás la más importante, tener la fuerza suficiente, como para soportar el retroceso que da un arma. Y por sobre todo, un revólver. Y obvio, lo primordial. Tener que atinarles, y un sinfín de cosas más. Y creo recordar, que ella había dicho, que no tenía la fuerza suficiente como para hacer todo eso. O al menos eso creo, la verdad es que quizás si mi cerebro me esté jugando una muy mala XD. Así que, colocándose en una posición en la que le garantizaría mayores probabilidades de que, en cuanto saltara, no se partiera las piernas. En cuanto el muchachón aterrizó, le siguió Clana. Aunque, como Lucas no se puso lo suficientemente firme, no atrapó del todo bien a la chica, por lo que ambos terminaron en el suelo. Claro, sin ninguna herida por suerte. Y cuando era turno de Melody, le entró vértigo, por lo que demoró algo en saltar. Hasta que finalmente lo hizo, siendo atrapada por los brazos de Lucas y de Clana. Mientras apenas podían saborear su victoria, escucharon unos fuertes rugidos de zombies que venían por detrás. Por lo que, en un acto de valentía estúpida típica de Lucas, este le dice a Clana que tome a Melody y se vayan en la bicicleta que la pequeña había robado, mientras Lucas les da algo de tiempo. ¿Por qué digo que es estúpido este sacrificio? Pues por el simple hecho de que ya vimos cómo es que le va a Lucas cuando tiene que enfrentarse a una horda de estos no muertos. Termina casi muriéndose. Y, a juzgar que en el inicio del capítulo nos dijeron que estaban en la facultad de medicina, ya puedo ir deduciendo el por qué es que se encuentran ahí. Por culpa de Lucas. Digo, me estoy adelantando un poco a los hechos y bien puede ocurrir algo completamente distinto a lo que yo me imaginé. O puede que no. Ya veremos más a futuro. Pero es que en serio, Lucas tiene un terrible complejo de superhéroe, combinado quizá con el complejo de Atlas. Siempre quiere demostrar a los demás que él salvará la situación, y a cualquiera que se encuentre en problemas, mientras se dice a sí mismo, que debe de encontrar una cura para el mundo, por todo lo que está pasando en él. Pero es que, de momento en la trama, nadie se lo ha pedido. Él solito se está metiendo en todos estos problemas por los loles, pero bueno. Como dije, ya veremos cómo es que se desarrolla realmente todo esto. Pues bueno. Después de esa extenuante pelea con los no muertos, al parecer no fue exactamente como tenía pensado que llegarían a la enfermería. Go teorizaba que Lucas terminaría mal herido, y Clana diría que en la universidad era el único lugar donde lo atenderían, y bla bla. Ya saben que tendrían que tener una tremenda aventura para poder llegar a la universidad, para así poder salvarle la vida a Lucas. Pero al menos no ocurrió lo que había teorizado. De otra forma, sería algo jodidamente cliché eso. Después de esto, en el día 19 de la infección, la pequeña Melody nos comienza a explicar el orden jerárquico que la universidad tiene y qué rol tiene cada estudiante en ella. Para después enterarnos que Clana y Lucas forman parte de la facultad de los inútiles. Dicho por la misma Melody, al expresarse de la forma en la que la escuela dividió a cada facultad. Siendo pertenecientes Lucas y Clana a la de Ciencias y Filosofía. Una de tantas facultades inútiles de esta universidad. Francamente, esperaba algo mucho mejor para estos dos coprotagonistas, pero bueno, al menos ya sé de dónde viene ese sentimiento superheroico de Lucas, de querer salvar el mundo. Al sentirse un explorador, porque es el trabajo que la universidad asignó a las carreras inútiles, siente Lucas que su deber es buscar alguna forma en la que esta universidad pueda investigar una cura o algo por el estilo. Francamente ese tipo de pensar se lo entendería un niñaco de secundaria, o quizás de preparatoria. Pero, de universidad, vamos, es que es demasiado infantilizada la percepción que tiene Lucas del mundo. Memorícenselo bien, chicos, ustedes no son el protagonista. No van a salvar a la damisela en apuros. No encontrarán la pieza faltante para que el mundo funcione y gire en la dirección correcta.
No les harán una estatua en su honor por haber derrocado al rey demonio. Ustedes no son el protagonista, y nunca de los nunca hagan algo tan estúpido como creerse el salvador de este mundo, porque no lo serán. A menos claro, que haya sido creado desde tu nacimiento para ello, dotado de múltiples habilidades marciales y de disparos, con alta experiencia aprendiendo los puntos débiles del cuerpo humano, y teniendo acceso al conocimiento libre de todo el mundo. Entonces, y solo entonces, bien podría llegar a ser el protagonista. Y solo entonces quizá, podría llegar a considerar, que tengan este razonamiento de Lucas. Se los pondré de esta manera, y mucho más corta. De no ser porque Lucas, es parte del elenco protagónico, ya se hubiera muerto. En mi barrio te disparan por decir una cosa así. Por último, tenemos a quienes administran por completo, todos los movimientos de la universidad. Siendo precisamente, los estudiantes de Derecho y Administración. Y sí, así como lo oyen, estas facultades son quienes manejan todo en esta universidad. Esa es la idea más pendeja que he escuchado en toda mi vida, carnal. Primero que nada, administración de empresas. ¿En serio? Si es esta facultad en específico, honestamente, son los peores que pueden llegar a administrar algo de este porte. Digo, no importa que hayan estudiado específicamente lo que se necesita para administrar algo así. A final de cuentas, son simples estudiantes. Y es lo que dice Melody. Son estudiantes. Ni siquiera los profesores o algo, son simplemente adolescentes y adultos jóvenes sin experiencia alguna, manejando todo este desmadre, que parece más bien sacado del juego para celulares llamado Z-Heroes, o cualquier anime genérico en el que los protas se atrincheren en su escuela. Aunque le veo más parecido al juego de celulares que les dije recién, ya que es casi que lo mismo. Estudiantes saliendo a recolección de recursos, enfermería, etc. Y por sobre todo, y es el mayor problema que le veo a esto, y es que los estudiantes de Derecho sean también quienes administren esto. Vamos, ya me estoy oliendo negocios por debajo de la mesa, teniéndolos a ellos como líderes. Y lo sé perfectamente, ya que estudié yo esa carrera. Como dice el dicho, un gitano nunca le leería las cartas a otro gitano. Aunque en mi caso, mis compañeros con los que me tocó convivir en la carrera, eran demasiado tarados como para llegar a eso, pero sé perfectamente cómo es que se mueve todo ese mundillo. Pero ¿qué hay? Basta de chistes de este estilo. Realmente, el mayor problema que le veo a esto, es que la administración sea llevada por simples estudiantes. Mínimo de a huevo, tendrían que ser estudiantes de último año, como para poder llevar las riendas o algo por el estilo. Y aún así, no me late lo más mínimo, que ellos sean los encargados de algo así. Aparte, y viendo que al parecer la universidad sobrevivió bastante bien a la hecatombe, al punto de haber sido convertida por los propios estudiantes como un lugar seguro, y en el que es una fortaleza, ¿dónde carajos están todos los adultos? Y realmente todos estos estudiantes se comportaron como expertos en infecciones zombies, y pudieron sobrepasar el sentimiento más primitivo del humano, y así poder crear una especie de sociedad en su propia universidad. ¿En serio? Joder, sí, incluso en High School of the Dead, entendieron esto perfectamente. Y son ambos, el mismo ejemplo. Jóvenes en una escuela. ¿Cómo es que sobrevivirían ante un apocalipsis zombie? Francamente muy pocas personas podrían llegar a tener la cabeza tan fría ante una eventualidad como esta. Por Dios, sí, incluso en plenos terremotos los estudiantes comienzan a llorar y a suplicar por su vida y por sus familias. ¿En serio me estás vendiendo la idea de que, no sé, 3000 estudiantes pudieron atrincherar puertas y ventanas de toda una fucking universidad? ¿Que todos se coordinaron a ese nivel, y que no hubo loquitos que intentaron aprovecharse de la situación o algo por el estilo? Francamente toda esta situación de la universidad se me hace de lo más ridícula, pero sigamos. Espero, y que haya alguna especie de explicación, que compense todo esto, y termine por cerrarme el hocico de un tablazo. Luego hay una junta para reportar todo lo que ha estado ocurriendo. Y cuando le toca el turno de hablar a Lucas, este dice que todo está perdido. Alguien lo reprende por su negativa, y le pregunta sarcásticamente si ha traído provisiones. A lo que Lucas termina diciendo que si a latas casi echadas a perder llama provisiones, pues sí. Pero, honestamente, no sé por qué dice eso Lucas, si la comida enlatada puede durar incluso años. Dependiendo qué alimento sea. Y han pasado pocos días desde la infección, así que no veo por qué decir eso.
Quizás solo lo dijo por responderle con la misma tonalidad a quien le preguntó, pero si es de la otra forma, pues bueno, no me sorprende que lo hayan colocado en las facultades inútiles XD. No es algo que afecte directamente a la trama, solo es algo que quería comentar XD. Luego dice Lucas en un tono sarcástico que, si en verdad esperaban que, cada vez que pone un pie fuera, trajera montones de comida. Esto es cierto. No siempre correrás con esa suerte. Pero para la desgracia de Lucas, este soquete estuvo metido en un supermercado cuando fue a salvar a Melody de la pendejada que había dicho Lucas, por la cual la pequeña había salido fúrica de la tienda. Coño de la madre, estuvieron en un lugar así, y me vas a decir que no pudiste traer suficiente comida. Y a todo esto, si él forma parte de los recolectores, ¿por qué putas no le dan un auto, si tanto quieren que traigan montones de comida? Porque recordemos, tienen que alimentar a toda una puta universidad. Y no vale la excusa de que son pocos, porque están divididos en varias partes, y tienen tanto personal, como para dividirlos entre médicos, recolectores, y los administradores. Mínimo debe de haber 500 estudiantes ahí. ¿Saben el nivel de suministros que tendrían que tener para alimentar tantas bocas? Ahora ven mi molestia con que los de administración y derecho manejen la universidad. XD. Luego, después de hablar en Lucas sobre el padre de la niña, y acusarlo directamente, y por sobre todo, frente a ella, de que su padre había sido quizá uno de los causantes de todo esto, a una miembro del consejo. Coño de la madre que se llaman a sí mismo consejo estos estudiantes. Bueno, una miembro del consejo se le prende finalmente la lógica y dice que Melody no tendría por qué estar escuchando todo esto, así que deciden llevarla a la guardería. Y yo aquí me quedo con un... A ver. Gaman frente a ella, que su padre es el responsable de toda esta masacre. Los demás miembros del consejo podrían llegar a sospechar algo de ella, si es que Melody se alteraba al escuchar cosas así de su padre, haciendo que se pudra aún más la suerte para ella. Y lo que es más grave de esto, es que es una fucking niña. ¿En serio a nadie se le ocurrió llevarla lejos de esas charlas? Ni siquiera al supuesto príncipe azul que es Lucas. Ni porque es un amigo / conocido, se le ocurrió que tal vez, una niña como ella no tendría por qué estar escuchando cosas de este estilo. Joder, no conozco a los demás miembros del consejo, pero yo sí votaría porque esta tipa sea la regente suprema de la universidad a la verga. Porque parece ser que es la única con sentido de toda esta bola de idiotas del consejo, la neta. Y lo que le sigue a esto, es peor, porque ahora resulta que algo tan simple como dejar que la niña no escuche cómo llaman indirectamente a su padre como genocida, se ponen a debatir sobre si dejarla irse o no. Luego, un miembro del consejo habla por todos diciendo que puede retirarse, pero que básicamente será interrogada más tarde. Y aquí, continúa mi frustración. Esa madre, se debió de haber hecho desde que se comenzó a tocar el tema de su padre. No después de que ya lo llamaron genocida. Y esto, lo debió de haber sugerido Lucas, y no alguien más. El salvador del año, chicos. Nuestro planeta descansa en sus responsables manos, ¿eh? Bueno. Ya me desahogué. Sigamos con el análisis. Después hay un pequeño revoltijo con las edades. Y es, que resulta y resalta, que la miembro del consejo que sacó a Melody de ahí, realmente conoció a su padre. Cuando tenía la misma edad que Melody. Pero que no, Melody había dicho que quienes manejaban todo esto, eran los estudiantes de Derecho y Administración. O al menos eso fue lo que había entendido, ¿no? Gánese, pero sigamos. Luego de que llevaran a Melody a la guardería de la universidad, la miembro del consejo, la cual ahora sabemos que se llama Madeline, le sugirió que lo mejor para ella sería que hablara con los demás niños que habían ahí. Para sorpresa de nadie, al menos no de alguien veterano, siendo fan de las historias zombies, no había casi ningún niño sobreviviente. Y aún así, entre los pocos que había en dicha guardería, todos ignoraban olímpicamente a Melody. Es solo que, sin importar lo que haga, nadie en la escuela quiere ser mi amigo. Por lo que nuestra prota, a lo lejos, observa como alguien que está escribiendo en una libreta, ignora al resto de los niños. Por lo que, en su curiosidad de la pequeña, decide ir a hablar con él. En cuanto lo saluda, el pequeño, por alguna razón que desconocemos en este momento, se sabe el nombre de nuestra protagonista. Escribiendo en una libreta, le dice: Hola Melody Moonlight. No soy Andrew. Y
Aunque sé que es una niña, pero yo creo que la interrogante que debió de haber hecho Melody fue, ¿cómo chingados es que sabes mi nombre, acosador? No sé, siento que eso hubiese sido una mejor pregunta / reacción, a la que hizo realmente. La cual fue, que porque solamente se comunicaba mediante escritos en su libreta y no por su propia voz. A lo que nuestro Gendervender, de Komi-san, región audio historias zombies, le dice que lo siga. El pequeño Komi-san Andrew llega hasta la puerta de la guardería, ambos salen de dicha habitación. A ver, puedo medio imaginarme el porqué de su comportamiento. No sé, que quizás los niños no sean niños, sino más bien experimentos o algo así, y que no reaccionan a nadie más que los de su misma especie, y que por eso es que ignoraban al Andrew y a la Melody, y un largo etcétera sobre experimentación con niños o cosas por ese estilo. O, simplemente decidió abandonar dicho lugar, porque hay cámaras ahí, y los pueden escuchar, ya que vienen con micrófonos. Pero, de una u otra variable de las que mencioné, hay un jodido error. ¿Y los guardias? ¿No hay nadie custodiando ese lugar como para que hayan salido así de fácil esos niños? O bueno, ya ni siquiera un guardia que los custodie. Pero, ¿no hay vigilantes patrullando por todo el edificio, en caso de que haya algún agujero en la universidad por donde los zombies estén pasando? Si hasta incluso en los hospitales hay guardias que rondan por todo el perímetro, ¿por qué no hay ninguno rondando por la guardería? ¿O simplemente un adulto cuidando a los niños? Es que si ocurre alguna emergencia con estos mocosos, nadie va a poder saber si están bien siquiera. Necesita sí o sí haber un adulto que los cuide. Porque al final de cuentas aún no pueden valerse por sí mismos. Vale que estamos en un apocalipsis, pero es que vamos, apenas iban a cumplir 3 semanas. No es tiempo suficiente como para que niños de entre 10 y 14 años más o menos, pueden llegar a valerse mínimamente bien. Si ya de por sí los exploradores tienen problemas con los zombies, pues con mayor obviedad la tendrían estos mocosos. Y no solo con ellos, sino para valerse por sí mismos, como dije recién. Bueno, avancemos a la parte reveladora del Komi-san Andrew. Se nos revela que el lugar a donde fueron estos dos era el escondite secreto de Andrew y de George, un amigo de nuestro pequeño Komi-san. Dicho escondite era precisamente el salón de música y arte, por lo que Melody, en cuanto ve un piano, decide comenzar a tocarlo, para poder desahogarse de un recuerdo el cual no le trae buenas vibras. Ella estando encerrada en el almacén de limpieza del conserje. Medio tengo una teoría con esto, y un spoiler que me hizo el Chocola, pero mejor me lo guardo para más adelante. No vaya a ser que me funen, y yo termine por funar al Chocola, por poner eso, pero sigamos. Melody nos cuenta el cómo una vez desobedeció a su padre, tocando en el piano a hurtadillas, y después pasamos a la llegada de George al salón. En cuanto llegan a la guardería nuevamente, la Maddie le pregunta a Melody el dónde es que se había metido, pero ella le dice que no puede decírselo, ya que es un secreto. Al ver que ella estaba con Josh y Andrew, les pregunta a ellos, George hace sus comentarios sarcásticos. O eso creo, ya que después, cuando Maddie le dice a la pequeña que debería de escoger qué área deberá ayudar a los demás, George le sugiere que enfermería, y bromeando, pero eso espero, le dice a Andrew que es porque quiere verla vestida como enfermera a Melody. A ella. A una pequeña. De 12 años. Estás trastornado. En fin. Que se llevan a Melody a su cuarto a descansar, y en el final del capítulo, tenemos otro mensaje en coro, de esos que tenemos siempre al inicio de cada capítulo. En resumidas cuentas, al parecer hace mención a Lucas y a Clana, ya que en el mensaje dicen que hay dos sujetos que están intentando cambiar toda la situación. Y, teniendo en cuenta que ellos son los únicos quienes se nos han presentado hasta ahora que tienen un ferviente interés en que todo esto se revierta, no veo a otros candidatos mejores que ellos para este mensaje. Así, y que básicamente la pianista, o sea Melody, debe de morir para que un plan se lleve a cabo. Mientras tanto, mantuviste vivo para que muera en el momento apropiado. Lo criaste como un cerdo para el matadero. Y bueno chicos, llegamos al final del video. Si les gustó, no olviden dar like, comenten y compartan con sus amigos, que estos meses estaré subiendo un poco más acerca de estos análisis de las audioseries. Si quieres que haga análisis de tu historia, no olvides dejarlo comentado aquí abajo en el video. O, si quieres que analice una historia específica que te guste a ti, lo mismo, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y pues, como ya no sé qué más decir, les deseo un bonito día, tarde o noche.